Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de El Profe Tavo. Me da mucho gusto recibirles nuevamente en un video más de mi canal del Profe Tavo, donde hemos estado trabajando distintas cosas. Hoy en día trabajando temas de secundaria. Y bueno, gracias a todos los que ya se suscribieron, a los que les dieron like y activaron la campanita. Espero que todos mis alumnos lo hayan hecho para que estén al pendiente de los videos que vamos a ir trabajando. Estoy planeando y pensando las cosas de tal forma que, aunque regresemos de manera presencial, vamos a seguir ocupando estos videos que creo que nos están ayudando bastante en la elaboración de nuestros trabajos, y vamos a seguir en la modalidad de explicar y plantear las dudas a la hora de la clase, sin problema alguno. Y bueno, sin más, vámonos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es leer narraciones de distintos subgéneros. Espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdate que esto es para primero de secundaria, lo estoy preparando para mis alumnos y para toda la comunidad en general de alumnos de primero de secundaria. Incluso si llega a haber un tema que les agrade o que quieran que trabajemos, me dicen y lo hacemos. Cualquier cosa me escriben en los comentarios, les respondo, y si son mis alumnos nos vemos en clase. ¡Vámonos! Ok, pues ya estamos por acá. Vamos a ir explicando un poquito qué onda con este tema de las narraciones de distintos subgéneros. Esto es para primero de secundaria y yo soy el profesor Octavio Ortega Aguilar, el Profe Tavo. Leer es uno de los grandes placeres que nos da el estudio. A través de la lectura podemos descubrir fantásticos mundos, fantásticos lugares, ampliar nuestro lenguaje, nuestra capacidad de poder expresarnos de una manera más adecuada, más entendible. Leer es una maravilla. Yo los invito a que todos los días lean algo. Les va a dejar grandes resultados y les aseguro que se van a sentir muy bien, porque el leer incrementa también el conocimiento. Y recuerda que el conocimiento y la información es poder. Entonces, si quieres ser súper poderoso, ponte a leer. Y bueno, dentro de la lectura existen varias ramas, vamos a llamarle así, que los conocemos como géneros literarios. Dentro de los géneros literarios que tenemos el narrativo, que se encarga de relatar historias con personajes, escenarios, etc. Es el género que más conocemos o más vemos o más utilizamos en la parte escolar. Tenemos el género lírico, que transmite sentimientos y emociones por la voz lírica. Es un poquito más complejo de entender, pero bueno, forma también parte de este complejo de géneros literarios. Tenemos el género dramático, que va en cuanto a las representaciones o actuaciones, que pues obviamente, como te podrás imaginar, una obra de teatro va muy apegada con este tipo de género, el género dramático, cuando se expresa, cuando se representa, cuando se actúa algo. Y tenemos el género literario de didáctico, que presenta temas, opiniones o divulgaciones de carácter académico educativo. Esto siempre que tenga el fin educativo, el fin de dar un nuevo conocimiento, el fin de tratar situaciones o temas educativos, bueno, entrará dentro del género literario didáctico. Es importante que entendamos primero esta parte, cómo se van dividiendo, cómo se van organizando. Y el día de hoy vamos a tratar el género narrativo. El género narrativo incluye los cuentos, novelas, mitos, leyendas, crónicas, biografías. Este género narra situaciones que pueden ser reales o ficticias. Desde la primaria te han enseñado que puede haber situaciones reales, que puede haber situaciones ficticias dentro de un cuento, dentro de una leyenda, dentro de un mito. De hecho, son algunas de las características específicas de algunos de estos textos. Vamos a seguir avanzando un poquito más para ir entendiendo. A este género narrativo, género literario narrativo, se le cuelgan, por decirlo así, unos subgéneros, que son ciencia ficción. El género de ciencia ficción lo vas a encontrar en textos que hablen sobre avances científicos, tecnológicos. Siempre tienen como una visión futurista. Apúntele bien. Máquinas de la cuestión moderna. Este tipo de textos son de ciencia ficción, creo que los podemos identificar muy bien. Otro que es muy común también es el de terror. Son relatos paranormales que generan de alguna u otra manera angustia, ansiedad, y que tienen personajes extraordinarios, pues como fantasmas, vampiros,
cosas que te causan terror, fantasmas, tu ex. No sé si te cause terror, pero es parte del género, del subgénero de terror. Tenemos otro que es el policíaco, que es el que te habla sobre misterio, investigación, persecuciones, detectives, todo esto que tenga que ver con la cuestión como de investigación de situaciones que van ocurriendo ahí. Yo estoy seguro que ya vas pensando en algunos de ellos, en algunos ejemplos de ellos. Y otro de los subgéneros es la aventura. Los de aventura predominan la acción, sucesos inesperados, hay obstáculos, se presentan barreras, se presentan retos y hay objetivos por cumplir. Les puse las imágenes de ejemplos para que se pueda entender un poquito mejor. Vamos a avanzar. Las características psicológicas y las funciones narrativas de los personajes. En pocas palabras, hay que responder esta pregunta. ¿Cómo es el personaje? Y cómo es en dos sentidos, tanto físicamente como psicológicamente. Cada una de las dos vertientes o de las dos ramas de descripción del personaje va a tener sus propias características. Una de ellas, en las cuestiones de cómo es el personaje físicamente, podemos hablar de la complexión, es decir, cómo es el cuerpo, de la estatura, qué tamaño tiene, el color de los ojos, la tez de la piel, etc. Vamos a pensar, por ejemplo, en que tú describes una persona alta, de tez atractiva, de ojos claros, guapa, del sexo masculino. Es muy probable que estés tú hablando de esta persona. Es cierto. Y tenemos también las características psicológicas que, bueno, se pueden entender desde cómo es su expresión del personaje, cómo es el sentido del humor del personaje, cómo es la forma de pensar, sus intereses y su relación con la sociedad, ¿ok? Cada una de estas dos describen al personaje en conjunto, ¿ok? Aunque estás describiendo a un solo personaje, a una sola persona, tienen sus particularidades. Unas son las físicas y unas son las psicológicas. Cómo es, cómo piensa y cómo se comporta, ¿ok? Vamos a seguir avanzando y vamos a la parte de describir aspectos sociales del subgénero. Las historias se desarrollan en un espacio social. ¿Qué es un espacio social? Una escuela, una casa, un parque, etc. Todo aquel espacio en donde se encuentra una sociedad, donde se desenvuelve o se desarrolla una sociedad. Prácticamente cualquier espacio en el mundo yo pensaría que finalmente es un espacio social, porque pues pueden estar ahí, hasta pensar en los cielos en un avión, hasta pensar en las aguas en un barco, ¿ok? Existe una relación entre los aspectos sociales con la historia y los personajes. Siempre que tenemos un texto de un género narrativo, se desarrolla en un ambiente específico. Ese ambiente específico tiene mucho que ver con el tipo de personajes que aparecen ahí y con la historia, el cómo se va desarrollando la historia, ¿ok? A ello también algo que se vincula mucho, que son los aspectos espaciales y temporales. En pocas palabras, esto responde a dónde y cuándo pasó lo narrado en la historia. Cuando hablamos de espaciales, nos referimos al espacio, en qué lugar, en qué espacio se está dando este acontecimiento. Y cuando hablamos de temporales, hablamos de el tiempo, en qué momento, cuándo fue, ¿sale? Entonces, al hablar de los aspectos espaciales y temporales, respondemos prácticamente a las preguntas de dónde fue, o dónde pasó, cuándo fue, cuándo pasó, todo lo que se haya narrado en la historia, ¿ok? Reconocer la trama y formas de organización temporal de un subgénero. La trama es la forma en la que se presentan los acontecimientos, lo que va pasando en la historia. El autor es quien decide su organización temporal, es decir, qué va primero y qué va después, ¿ok? El autor elige la trama, qué es lo que va a suceder, cuál es el jugo, cuál es lo padre de esta historia y qué voy a poner primero y qué voy a poner después. Es muy importante que los autores definan y elijan de una manera apropiada la temporalidad, es decir, el tiempo, qué pondría primero, qué pondría después, qué pondría al final. Finalmente todos los textos tienen un inicio, desarrollo y desenlace,
Pero si yo no le doy una buena secuencia a la trama, puede llegar a ser confusa. Por eso algunos textos llegan a confundirse un poco o no se logran entender del todo. Vamos a pensar en este ejemplo. Si no han visto la película, véanla, está buenísima. Empieza una trama en la que tiene un deseo de convertirse en algo, en policía, la conejita. Y entonces después, empieza a haber un problema. No empieza a haber una investigación, empieza con el problema directamente y la resolución del problema, y van saliendo los casos. Este tipo de situaciones también de la trama es muy importante el juego, sobre todo también en el subgénero de ciencia ficción. Quizás algunos de ustedes han visto series como La Ley y el Orden, no me acuerdo cuál otra, pero este tipo de series o programas televisivos que traen esta variabilidad en la cuestión de cómo se organiza la trama, ¿ok? Es decir, las cosas que van a pasar, ¿cómo? ¿Qué ponemos primero? ¿La investigación y luego el descubrimiento? ¿O ponemos el problema y luego le añadimos otro? Esta es la parte de la organización de la trama. Espero no haber sido muy confuso. Y bueno, para finalizar tenemos los tipos de narrador. Tenemos un narrador protagonista. ¿Qué hace? Cuenta su propia historia. Él es parte de la historia y lo narra en primera persona. Primera persona es: cuando yo iba corriendo por el parque me encontré a esa bella damisela. Eso es narrar en primera persona. Él está contando lo que sucede a él mismo. Entonces él es un narrador protagonista. Tenemos un narrador omnisciente. No participa como personaje, pero tiene conocimiento de la historia. Va narrando, vamos a pensarlo como que desde fuera, pero tiene conocimiento, tiene el control, posee la objetividad de la historia, ¿ok? Te va narrando lo que sucede y lo que puede y lo que va a suceder. Tiene conocimiento de la historia, es parte de la historia, está dentro de la historia, pero no es un personaje como tal. Después tenemos un narrador testigo, que platica lo que sucede y puedes formar parte de la historia, pero él no es el central, únicamente lo está viendo como tercero, ¿ok? Te está describiendo lo que sucedió, lo que pasó, desde su postura de testigo, ¿ok? Y tenemos el narrador cuasi omnisciente, que solo narra lo que va sucediendo desde fuera. Él no tiene conocimiento de la historia, solo va describiendo lo que va sucediendo dentro de la historia. No forma parte como tal, como nosotros, de la historia dentro de ella, sino más bien que va describiendo desde fuera lo que va sucediendo. Estos son los tipos de narrador. Y bueno, de esta manera se forma, se analiza, se lleva a cabo un trabajo de revisión de una obra literaria del género literario narrativo y en el reconocimiento de sus subgéneros tal como lo maneja el libro. Quiero comentarte que todo esto que estoy trabajando aquí lo he ido sacando de nuestro libro de lengua materna español. Y bueno, toda esta información la puedes encontrar ahí y alguna más te recomiendo que le des una leída. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Las actividades a realizar son las siguientes. Vas a seleccionar un texto de los que te estoy sugiriendo. En la descripción identifica a qué subgénero pertenece. Ojo, en la descripción te voy a poner una serie de links en las que puedes consultar distintos textos. Tú eliges qué quieres, si un cuento, una leyenda, un mito, lo que tú quieras, de ahí revísalos. La invitación a que es a la segunda diapositiva que viste en esta presentación, leer. Aviéntate una buena lectura de varios cuentos, de varias novelas y lee cuál es la que más te agrada y trabaja con esa. Vas a elegir una de esas, de esos textos, y vas a escribir en tu cuaderno el título del texto, el autor, el tipo de texto perteneciente al género narrativo y a qué subgénero pertenece. Ese es el primer punto. Después, tu segunda actividad, del mismo texto que elegiste, selecciona un personaje. Te voy a dar chance que no sea específicamente el protagonista, pero selecciona un personaje y en un cuadro comparativo, es decir, de 2 entradas, vas a enlistar las características físicas y las características psicológicas.
de ese personaje que tú hayas elegido, igual en el cuaderno. Esa es la segunda actividad. Tercera actividad, describe el entorno social del texto elegido, especifica el tiempo y el espacio. Del texto que tú hayas elegido se tiene que desarrollar en un entorno social, en tanto que pueda ser físico como pueda también ser descriptivo de cómo es la zona en donde se está desarrollando. Y ahí entra la parte del tiempo y el espacio. Vas a describir cómo es el entorno social en general del texto que tú hayas elegido, ¿sale? Y por último, vas a identificar el tipo de narrador que se encuentra en ese texto, ¿va? Si tienes dudas, lee el libro, tu libro de español, relee las veces que sean necesarias el texto que hayas elegido, y las dudas que tengas o no hayas podido resolver, las contestamos sin problema alguno en el salón de clases. No me acuerdo qué más les iba a decir, pero pues espero que les haya gustado, espero que les sirva, que hagan sus trabajos, que se conecten, chavos, conéctense a las clases, es muy importante, y nos estamos viendo en el siguiente tema. ¡Vámonos!